Espíritu Santo, ven a traer el inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Santo Espíritu. Seamos este mensaje con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y la espada de San Miguel Arcángel. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Buenas tardes, hermanos. El Señor me ha estado inspirando que les toque sobre este tema. Como yo predico a tiempo y destiempo, como quiere el Señor, siempre predico también hasta en los buses, donde encuentre la ocasión para llevarle la palabra a mis hermanos. Siempre me encuentro con hermanos que son de otras falsas religiones y yo no puedo pensar, y a veces medito, cómo una gente puede dejarse engañar y pretender salvar su alma sin la doctrina que Cristo instituyó hace más de 2000 años, que es su doctrina católica que refiere a los sacramentos y a los mandamientos y el amor al prójimo. Hay mucha diferencia, porque ante estas sectas diabólicas protestantes se disfracen de cristianos, no lo son. No lo son porque San Pablo nos los advierte, que en este tiempo la gente iba a abandonar la sana doctrina de la Iglesia con respecto a la moral cristiana, referente a los sacramentos y a los 10 mandamientos y al amor al prójimo y las obras de misericordia que hay que hacerle al prójimo, por fábulas, por cuentos inventadas por el demonio a través de sus secuaces para engañar a las almas y llevarlas a la perdición eterna, alejarlas de la única y verdadera Iglesia y así poder que ellas no encontraran la salvación de su alma. Por eso, hermano, incluso dentro de la misma Iglesia hay lobos con piel de cordero tratando de torcer las enseñanzas de nuestro Señor acerca de la verdad revelada por Él con respecto a vivir en la gracia y no en el pecado mortal, alejarse y renunciar al pecado y abrazar la vida sacramental para que así el alma pueda irse encaminando por el camino de la salvación. Con la gracia de Dios que está en los sacramentos, que es el Espíritu de Dios, que se quiso quedar en su única Iglesia católica, especialmente en la confesión, la Eucaristía y en todos los sacramentos, para destituirnos la vida de hijos de Dios, adoptivos. Como el demonio engaña a tanta gente dentro y fuera de la Iglesia, que aún estando dentro de la Iglesia no practican la vida sacramental. Engañado a muchos por sacerdotes, el demonio tiene otras cosas y no tienen estas verdades, predicándole al pueblo de Dios referente a la devoción a María, refugio seguro para estos tiempos, porque Cristo quiere que vayamos a Él a través de María, que ella nos prepare nuestro corazón para el encuentro con Él. En las sectas estas diabólicas protestantes te predican un cristianismo light, fácil, con mucho respeto diré estas palabras. Según la enseñanza de esa secta diabólica, el pendejo que está en la cruz allá atrás de mí, que no es ni un pendejo nuestro Señor, pero ellos creen que Dios es un pendejo, murió por ellos, ellos ya están salvos según sus enseñanzas diabólicas, que ellos no tienen que luchar en contra del pecado, no tienen que abrazar la vida sacramental, simplemente ellos decir yo creo en Jesucristo y vivir como a ellos les plazca según su carne, su cuerpo, vivir
de acuerdo al pecado y a la maldad, juzgar a Raimundo y todo el mundo con esa lengua diabólica, satánica, venenén, que tiene el veneno del infierno, hablar de todo el mundo y pretender que ellos se van a salvar. Yo oigo sus prédicas porque aquí vienen. Ellos piensan que a Dios le agrada esa bocina que ponen a todos meter. Aquí me la han puesto aquí frente a mi casa. La bocina esa de bulla, de escándalo. Y duran 4 horas a 5 horas con sus cultos diabólicos. Y ellos piensan que ellos se van a salvar. Y en esas prédicas no le hablan a la gente, porque aquí venden mucho droga, mucho narcotráfico en mi barrio, del Chorrillo, muchos pandilleros, muchos delincuentes, y ellos no hablan nada de eso, ni atacan nada de eso. Solamente le hablan a la gente, a los idiotas, a los pendejos, a los ignorantes, que le hablan un pasaje bíblico y ya se aferra y predican eso, y según ellos ya todos irán al cielo, al paraíso. Pero nosotros aquí los católicos sabemos, los verdaderos católicos, que tratamos de salvar nuestra alma, sabemos que la salvación no es así. Que la salvación es entrar por ese estrecho camino del Evangelio, que nos cuesta y que hay que hacerlo con el dolor de nuestra alma, renunciar al pecado, que el pecado, el demonio y el mundo nos lo pone sabroso, y es sabroso, pero para Dios el pecado no es sabroso, es una ofensa, una abominación a sus ojos, y que con la gracia de Dios, los sacramentos, y siguiendo la enseñanza de Cristo en su Evangelio y de su Santa Iglesia Católica, cómo combatir el pecado, podemos abrazar la santidad a la cual Dios nos llama, que debemos, y Dios nos va a pedir cuenta el día de nuestra muerte sobre si obedecimos sus enseñanzas, especialmente vivir en la gracia de Dios y abandonar los caminos del pecado mortal, para no ir al infierno, no condenarnos, y consagrarnos a Cristo por mano de María, un arma poderosa, la devoción a María, para vencer al pecado, al demonio y al mundo, que nos quiere engañar con estas enseñanzas diabólicas del demonio, que ha engañado a millones y millones de almas que se irán a la llama del infierno por creer estas mentiras del demonio. Sabemos que el reino de Dios se conquista con violencia, haciéndose uno violento, sus pasiones, ir en contra, que no es fácil, pero con la gracia de Dios y la oración del Santo Rosario, y comiendo la Eucaristía, y confesándonos, y alejándonos del pecado, podemos combatir el pecado y permanecer, y la gracia santificante o el Espíritu Santo permanezca en nosotros mientras estemos en gracia de Dios, para poder asemejarnos a nuestro Señor, que es lo que el Señor quiere, que seamos buenos, que no le hagamos daño al prójimo, que no le forniquemos la mujer o el marido al prójimo, que no le robemos en el adulterio el marido ajeno a otro o a otra, que no le robemos al prójimo, que no le dañemos la salud con droga, ni vicio, ni alcohol, ni el alma al prójimo. Esa es la enseñanza de nuestro Señor, que seamos santos como Él es santo. Y la santidad no es algo inalcanzable. La santidad la podemos obtener si renunciamos al pecado y optamos por la vida sacramental y la vida de oración diariamente con el Santo Rosario, para poder encontrar la salvación de nuestras almas. Es muy diferente ir en contra de la corriente del mundo, que te invita a cometer todos los pecados. Allá no hay ley ni orden, y hacerle daño a tu prójimo. En cambio acá
siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es muy diferente. Hay que amar al prójimo, no hacerle daño, cumplir los 7 sacramentos y los 10 mandamientos y ser personas de oración para poder encontrar la salvación eterna y hacer muchas obras de caridad y de penitencia, visitar al Santísimo, llenarnos de esa gracia para poder encontrar la salvación de nuestra alma. Yo le he querido tocar este tema hoy, hermanos, porque siempre me topo con esta gente poseída por el demonio que tratan y no han podido rivalizarme. Cuando ellos comienzan conmigo a ese diálogo intenso, yo los silencio. Ellos no tienen argumentos y tienen que guardar silencio ante la verdad que yo siempre predico, y ellos ante la mentira del demonio que ellos predican. Por eso, hermano, no te dejes engañar, porque lo que está en juego es tu salvación eterna. Con Jesús, José y María podemos encontrar la salvación en este último tiempo, que es lo que está en juego, la salvación eterna de nuestra alma. Shalom.